de intervención divina, y como base o texto base para esta disertación estaremos utilizando un versículo que quizás usted lo ha recitado, usted se lo sabe, pero quizás desconoce de dónde sale, por qué el Señor le dice esta palabra, el profeta. Y quizás yo le voy a decir que lo busque y usted va a decir, yo no tengo que buscarlo, yo me lo sé de memoria, pastor. Pero hagan que sea ahí, como decimos allá, el amague, que usted lo tiene en la Biblia. El versículo es famoso, Jeremías 33:3. Aleluya. Jeremías 33:3. Uno de los versículos que uno se aprendió de memoria. Aleluya. Cuando íbamos iniciando esta peregrinación espiritual. Y el Señor le declara, aleluya, al profeta Jeremías, y leemos la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor, Yeshua, Jesus, y la iglesia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, gracias a Dios por tu palabra, porque ella es verdad, Dios. Porque hoy tú nos acuerdas esta verdad, este principio, que es orando donde obtenemos la grande victoria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, mis amados, hoy queremos hablar bajo este tema. El tema de hoy es intervención divina. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuál es el tema de hoy? Necesito que me dé estos tiempos para que usted pueda escuchar lo que el Espíritu quiere ministrar a su vida. Y cuando nosotros estamos hablando de una intervención, estamos hablando de una situación crítica que requiere una acción inmediata. Es algo que no puede posponerse, es algo que no puede esperar, es algo que necesita una intervención al instante cuando se requiere, cuando se piden. Son momentos donde no podemos darnos el lujo de esperar. Son momentos, aleluya, en el cual si no actuamos a tiempo, las consecuencias pueden ser graves y muchas veces hasta catastróficas. Debemos de entender, mis amados, que no todo lugar está preparado para manejar una emergencia o una situación donde usted requiere una intervención divina. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando nuestro hermano Jesaías tenía 2 años, usted sabe que los niños juegan bastante. Y cuando él estaba jugando, aleluya, yo veo esa acción que él se tira al mueble y él cae en el hombro derecho. Él se disloca el brazo un poquito aquí, el hombro. Lo que nosotros hacemos como nuestra reacción es ir corriendo. Y yo recuerdo que lo fuimos a llevar al Urgent Care. Y cuando vamos a este lugar, aleluya, ellos tratan de atenderlo y lo evalúan y dijeron, nosotros no podemos ayudarlo. Usted tiene que llevarlo a la emergencia. Y eso a mí me enseñó algo muy poderoso. Y es de que aunque el Urgent Care era o es bueno para muchas situaciones, hay situaciones, aleluya, donde ellos no están preparados para resolver problemas que requieren una intervención, aleluya, a tiempo. Lo que le estoy diciendo, aleluya, con esto es que muchas veces la gente sabe que necesita una intervención divina en su vida y recurre a lugares, recurre a personas que quizás no la pueden ayudar. Muchas veces la gente está pasando por momentos de depresión, momentos de desánimo, momentos de consolación, y muchas veces van a refugiarse quizás al alcohol, van a la discoteca, aleluya, van a disfrutar, aleluya, y ese lugar es como un urgent care, aleluya, que quizás tú sientes que te puedes, aleluya, dar un alivio, pero en el fondo todavía existe ese vacío, aleluya, que solamente puede arreglarlo, puede llenarlo el poder transformador del Espíritu Santo, aleluya. No es algo que te va a satisfacer por un momento, es que la presencia de Dios cuando llega transforma, cambia. Y estamos viviendo estos tiempos, mis amados, donde tenemos que ir a la sala de emergencia. Por eso cuando usted escucha que alguien fue intervenido quirúrgicamente, usted entendió, bueno, la situación de aquella persona o de fulano, como le decimos en el arrador popular. La situación de aquella persona fue grave, se salió de control. Tuvieron que, aleluya, atenderlo de emergencia. Tuvieron que hacerle una intervención de emergencia. Asimismo, mis amados, cuando nosotros estamos hablando de una intervención, y no cualquier intervención, estamos hablando de una intervención divina. Estamos hablando de ese momento donde Dios
interrumpe la vida del ser humano. Donde Dios llega para cambiar la circunstancia. Donde Dios llega para salvar, donde Dios llega para restaurar, donde Dios llega para cumplir el propósito por el cual Él sabe que tú has sido llamado. Mis amados, hay problemas que requieren un nivel de intervención mayor. Hay situaciones, aleluya, que no se resuelven con una pastilla, aleluya, de 500 miligramos. Hay situaciones que no se resuelven quizás con usted sobándole, aleluya, un Big Vaporub, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que para todo usa un Big Vaporub, gloria a Dios, aleluya. Pero hay situaciones, mis amados, que se salen de control, gloria a Dios. Y donde usted tiene que decir, aleluya, alzaré mis ojos a los montes, aleluya. Donde usted siente que no tendrá socorro, donde usted siente que quizás no tiene fuerza, y usted dice, yo lo voy a alzar, aleluya, al Dios que me da la fuerza, porque de Él proviene mi socorro, de Él proviene mi solución, de Él proviene, aleluya, todo lo que yo necesito. Y usted sabe, usted no se puede engañar. Usted está atravesando situaciones difíciles en su vida. Usted está atravesando, aleluya, situaciones donde usted no sabe, aleluya, de dónde vendrá su fortaleza. Y en este momento, por eso Dios trajo esta palabra en esta tarde. En ese momento de valle de sombra y de muerte, aleluya, la solución está cuando tú clamas al Dios que te enseñará la cosa grande, la cosa profunda, la cosa oculta, la cosa que ojo no vio ni oído entendido, que es la que Dios tiene preparada para sus hijos, para los que le creen, para los que le claman, para los que le buscan, para aquellos que están dispuestos a buscar su presencia. Alguien dice conmigo, aleluya, a su nombre. Porque hay situaciones en tu vida que ni tu mejor amigo, hay situaciones en tu vida, aleluya, que ni el dinero puede resolver. Aleluya. Cuando usted lee la historia, Naamán era un hombre poderoso. Naamán tenía, aleluya, conexiones políticas. Era un general, aleluya. Era un hombre que tenía dinero, tenía conexión, aleluya, pero tenía lepra. Tenía dinero, tenía conexión, tenía fama, tenía lo que usted quiere, aleluya, pero tenía lepra, aleluya. Y dice que hubo una criada que le dijo, Naamán, aleluya, escuche esto, la lepra de Naamán, aleluya, la solución de esa lepra la tenía una criada que estaba en su casa. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque hay situaciones que el que menos que tú esperas es el que tiene la solución para tu vida. Así que no menosprecia al criado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. No menosprecia aquel que tú ves más chiquito. ¿Cuántos están aquí conmigo? Gloria a Dios. A su nombre. Tenía dinero, tenía fama, tenía conexiones políticas. La gente dice, ven acá, ¿cómo aquel hombre, el presidente de aquí de los Estados Unidos, un hombre con tanto dinero, ¿para qué se va a enganchar la política? Hermano, porque después que el hombre tiene dinero, aleluya, lo que él sabe lo que necesita, el hombre, el ser humano en su egocentrismo, aleluya, es control y dominio político. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Pero Naamán tenía control político, tenía dominio, tenía dinero, pero tenía lepra, aleluya. Lo que eso me da a entender a mí que hay situaciones en tu vida que ni el dinero, ni la fama, ni la conexión, ni lo lindo que tú te ves, ni lo caro que tú vistas, ni bueno que sea el perfume, ni caro que sea el anillo, la cadena, aleluya, ni la corbata, ni la correa, ni el zapato, aleluya, podrán solucionarlo, porque te verás bonito por fuera, pero por dentro hay lepra en tu corazón. Alguien dice conmigo, aleluya. Y usted sabe la historia. No vamos a hablar de Naamán, pero él tuvo que obedecer para ser limpio. Y lo mandaron a bañar no donde él quería, sino donde él necesitaba. A su nombre. Pero es otro tema. Miren, así que en nuestra vida vendrán situaciones que no lo va a resolver ni la economía, no lo va a poder resolver ni tu amigo, no lo va a poder, aleluya, resolver nadie que tú creas que pueda, porque solamente en ese momento difícil que tú estés atravesando, aleluya, esa situación que tú estás atravesando, sabe, está, aleluya, a ley de un clamor. Tu solución está a ley de un clamor. Tu respuesta está a ley de un clamor. Tu respuesta está, aleluya, de que tú, aleluya, levante, aleluya, con fe creyendo de que Dios lo hará nuevamente. Hay situaciones que demandan una intervención divina. Y cuando Dios, aleluya, llega, en ese momento, aleluya, tú vas a darte cuenta y vas a entender, aleluya, que con Él, que en Él, aleluya, todas las cosas son posibles. A su nombre. Y precisamente eso estaba ocurriendo en los días del profeta Jeremías. La nación de Israel estaba en crisis.
Jerusalén estaba sitiada. O sea, estaba siendo, aleluya, gobernada, capturada por el enemigo. El profeta estaba encarcelado. Y humanamente no había solución. Y fue en ese entonces. Escucha este cuadro. El pueblo de Jerusalén está sitiado. Aleluya. El enemigo había tomado control. Aleluya. La nación estaba en crisis. Había hambre. Y el profeta, el hombre con la voz de Dios, había sido encarcelado. Hay momentos donde tú sientes, aleluya, que la situación te encarcela. Y tú eres el que tiene la voz profética de parte de Dios, aleluya, para tu casa, para tu generación. Y en ese momento donde Jeremías ve que todo está oscuro, donde no hay solución para su vida, vino la voz del cielo, vino la voz del Eterno y le dijo: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, profundas, que tú no conoces. Escuche esto, mis amados, aleluya. Porque muchas veces queremos ver la intervención de Dios, pero nos olvidamos, aleluya, que la intervención divina, aleluya, viene antes de que tú empieces a hacer ese clamor. La intervención divina viene antes, aleluya. Viene después que tú empiezas a orar. Viene después que tú empiezas a humillarte. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para cuando llegue el tiempo, Él te va a exaltar. Él te va a levantar, aleluya. Y cuando estamos hablando de exaltarte, aleluya, no es que te va a poner orgulloso, sino que te va a poner por encima de la situación, que te va a poner por encima de lo que tú estás viviendo, aleluya. Y mientras más encima tú estés de la situación, más pequeño tú verás el problema, porque mientras más alto tú subes, más pequeño se convierte el problema, aleluya. A un punto donde tú sigues subiendo y subiendo, que el problema no se ve, ya el punto negro no te causa situación, porque tus ojos están puestos en Jesús, su nombre. Y este verso suena muy lindo, Jeremías 33:3, pero no fue dado en tiempo de prosperidad. No fue dado en tiempo de tranquilidad, donde todo está bien, donde estamos, aleluya, tranquilos, todo prosperado, todo bendecido, aleluya, todo gozoso. Fue dado en uno de los momentos más oscuros de la historia de Judá. Jeremías estaba encarcelado. Jerusalén estaba rodeada por el ejército de Babilonia. La destrucción de la ciudad era eminente. La ciudad iba a ser destruida. Y el pueblo estaba cosechando, aleluya, el resultado de la desobediencia y la idolatría y rebeldía al Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Humanamente hablando, todo estaba perdido. Hermano, no había solución. Un ejército vengativo rodeando la ciudad, el profeta encarcelado, hambre, aleluya. Pero en ese mismo momento el Señor se levanta y le dice, aleluya: Jeremías, clama a mí. Él no le dijo a Jeremías, aleluya: Jeremías, yo te voy a dar una estrategia militar. Él no le dijo a Jeremías: Jeremías, yo te voy a dar una solución política. Él no le dijo a Jeremías: Jeremías, yo te voy a llenar el banco de dinero. Él no le dio un plan económico, no le dio una estrategia política, no le dio, aleluya, estrategia militar. Él le dio una invitación a clamar. Él le dijo, aleluya: Jeremías, clama a mí, aleluya. Clama a mí que yo te voy a responder, aleluya. Porque cuando Jehová se levanta, aleluya, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando Dios se pone de pie, aleluya, ¿quién podrá, aleluya, detenerse? Porque si ruge el león, aleluya, de la tribu de Judá, todo espíritu tiene que salir corriendo a su nombre. Oh, gloria a Dios, porque Dios es poderoso. Y muchas veces en los momentos críticos de nuestra vida nosotros queremos que Dios provea recursos, pero sin entender que el recurso mayor es la presencia de Dios. Oh, aleluya. Buscamos los recursos humanos. Buscamos quizás, Señor, abre puertas, aleluya. Señor, lléname el banco. Señor, dame el carro. Señor, dame esto. Señor, prospera aquello. Y el Señor diciéndote: ¿soy yo acaso? ¿No soy yo más que suficiente que lo material? ¿Acaso no es Dios más que suficiente, aleluya, que lo material? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si le clamo a Él, Él me va a responder. Si tengo su presencia, si su presencia está conmigo, es más que suficiente. Alguien dice conmigo: amén. Lo que esto enseña que la intervención divina comienza con un clamor. Comienza con alguien que dice: o me mata, o me muero, o me soluciona esta situación. A su nombre. Gente que estén decidida
a dejar, aleluya, la piel ahí en el altar. Como decimos y cantamos, aunque no entendemos, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Y por cualquier cosita queremos salir corriendo del altar. En la gente que de altar, aleluya, aunque lo saquen de aquí, nadie me mueve. De aquí, porque estoy peleando mi batalla, estoy buscando el rostro de Dios. No importa quién se levante, no importa quién se pueda levantar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre. Y cuando estamos hablando del clamor, estamos hablando, no es de una oración simplemente que usted está haciendo. Porque clamar, aleluya, es la oración de alguien que reconoce que no puede resolver su problema por sí mismo. No sé si a usted le ha pasado situaciones donde usted siente, Señor, yo no puedo con esto. Señor, esta situación me está agobiando. Señor, esta situación es muy fuerte. Usted siente, aleluya, que quizás ese gigante está siendo más fuerte que yo, aleluya, que usted. Y usted dice, Señor, ya yo en mi humanidad no puedo, Señor. He intentado todo. En mi humanidad he tratado todo. Padre, y nada me ha podido, aleluya, poder resolver. Nada me ha podido, aleluya, dar la solución. Y en esos momentos donde Dios hace la invitación divina, aleluya, y nos invoca y nos clama y nos dice a nosotros, clama, aleluya, clama, no es orar, no es repetir, no es algo, aleluya, rutinario, es algo que sale del corazón, es un gemido que sale como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usted empieza a bramar, usted empieza a clamar, usted empieza, aleluya, a levantar su voz y a no detenerse a su nombre. Por eso en la Biblia vemos casos y vemos ejemplos donde el pueblo clamó. Aleluya, no estamos hablando de una simple oración, estamos hablando de gente que entendieron que si Dios no se levantaba a su favor, aleluya, no había solución para su vida. Vemos el ejemplo, aleluya, del caso del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 3. Aleluya, se levantó un faraón que no conocía al pueblo de Dios, no conocía a José ni conocía la historia. Y este faraón, aleluya, estaba siendo intimidado porque Israel estaba creciendo, el pueblo hebreo se estaba multiplicando. Escucha esto. Mientras más la iglesia, aleluya, empieza a crecer, eso causa caos en el mundo espiritual. Mientras más tú empiezas a ser bendecido, aleluya, las tinieblas empiezan, aleluya, a levantarse. Por eso cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, Faraón empezó a tener miedo. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque la Biblia lo dice, aleluya, que la prosperidad del justo es muchas veces carcoma, aleluya, aquellos que no tienen un corazón alineado. Bueno, se lo voy a decir como lo dice la Biblia, para el envidioso. El envidioso no puede ver que el otro prospere. Eso lo dice la Biblia. Y el pueblo de Israel estaba viendo que el pueblo de Egipto estaba viendo que Israel estaba creciendo. Y dijeron, vamos, aleluya, a oprimirlo. Le dijeron a las parteras, si salen los muchachos, mátenlo, aleluya. Y Dios empezó a ver el clamor. Dice Éxodo 3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. En el momento crítico donde el pueblo estaba siendo subyugado, donde el pueblo estaba haciendo, aleluya, hermano, las cargas pesadas se le habían incrementado. En ese momento Dios dice, yo he visto su clamor. No sé si a ti te ha pasado que tú sientes que las cargas, que cada día más que pasa, es más pesada en tus hombros y tú sientes que no puedes más y tú estás, aleluya, desesperado por soltar la toalla, como decimos, aleluya. Pero en ese momento Dios dice, yo escuché tu clamor, yo escuché tu situación, aleluya, y yo voy a proveer la solución de ese problema, de esa situación, aleluya. Yo voy a proveer aquello por el cual tú estás atravesando. Alguien dice conmigo, aleluya. La Biblia dice que Ana clamó. Ana no solamente oró, ella clamó con amargura de espíritu. Ella dejó, aleluya, todo su ser en el altar. Y dice la Biblia que Dios abrió su matriz, aleluya. Cuando el pueblo clama, aleluya. Cuando hay gente que dice, yo no me conformo con esto, yo sé que Dios se va a levantar y Él va a hacer algo a mi favor, aleluya. La palabra lo ha enseñado, de que Ana clamó y Dios abrió la matriz. Bartimeo clamó y recibió la vista, aleluya. La iglesia primitiva clamó y el lugar donde estaban reunidos, dice la Biblia, que tembló, aleluya. No estamos hablando de una simple oración, estamos hablando de que cuando el pueblo de Dios clama, las cadenas tienen que romperse. Cuando el pueblo de Dios ora, el diablo tiene que soltar la situación por el cual tú estás atravesando. Alguien dice, aleluya. Los discípulos están en una situación. En Marcos capítulo 4 verso 39.
ellos están en la barca, porque el maestro le dijo: crucemos al otro lado. Y dice que se levantó de repente, aleluya, un viento. Y ellos no sabían qué iba a hacer con su situación, con su vida. Ellos pensaban que iban a morir. No sé si a usted le ha atravesado eso, que hay situaciones donde usted dice: Señor, pienso que voy a morir. No sé si a usted le ha pasado, hay noches donde yo le he dicho al Señor: Señor, permíteme ver el próximo día. Porque hay situaciones, hay noches, aleluya, que usted está tan fuerte, usted dice: Señor, permítame, aleluya, quizás ver la luz del próximo día. Porque usted siente, aleluya, que han sido tantas las cargas que si usted se duerme, usted siente que hasta que se puede quedar dormido. Y en ese momento dice la Biblia que ellos llamaron al maestro. Pero escuche esto: los expertos en barco eran ellos. Los muchachos que sabían de pescar eran ellos. Jesús era un simple carpintero, lo que sabía era de madera. Aleluya. Y ellos eran los expertos en navegación, los expertos, aleluya, en climatología, en viento, aleluya. Los que sabían cómo poner la vela para que el viento se moviera de un lado atrás. Pero hay situaciones que tus experiencias no te van a ayudar. Hay situaciones donde tu conocimiento no te van a ayudar, aleluya. Y donde tú vas a tener que ocurrir a aquel que está conectado con la fuente. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y dice la Biblia, aleluya, que ellos llamaron a Jesús. Que ellos llamaron a Jesús. Y levantándose, Jesús reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Aleluya. Escuche esto. Esto me da a entender de que muchas veces nosotros no tenemos la respuesta a nuestra solución, porque estamos buscando, aleluya, o yendo a la fuente incorrecta. Porque cuando tú vas a la fuente correcta, cuando tú vas al maestro, él tiene toda autoridad para hacer callar el mar, para decirle: mar, cállate, enmudece. Para decirle a esa crisis: cállate, enmudece. Para decirle, aleluya, a esas hienas: cállense y enmudezcan. Aleluya. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso, cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas, cuando usted siente que ya no puede más, aleluya, le tengo buena noticia. Eso es el inicio para que Dios empiece a glorificarse. Para que tú entiendas que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Para que tú entiendas, aleluya, que no fue tu fuerza. Para que tú entiendas que todo lo que tú tienes se lo debe a Él y fue por Él y para Él. Para que usted y yo sepamos, aleluya, tengamos consciente que no es con espada ni con ejército. Esto es con su Santo Espíritu. Esto es una lucha espiritual en la cual estamos atravesando. Y tenemos que entender más que nunca que es orando, que es clamando, que es buscando a Dios, que esa intervención divina va a llegar, que es buscando el rostro de Dios, que esas cadenas se van a romper, que aleluya, insistiendo ahí. Oh, si no me bendice, no te va. Si no me da esa solución, Dios mío, yo no te voy a dejar, porque yo sé que de ti viene mi socorro. A su nombre. Clama. Y oigan lo que dice. La intervención divina produce una respuesta sobrenatural. Porque el Señor dice: clama, y no se queda con el clama. Hay una garantía. Yo te responderé. El gran yo soy, el yo, aleluya, del Eterno. Él dice: mi nombre te va a responder. Dios no le dijo: yo tal vez te voy a responder. Quizás. Él le dijo: yo te voy a responder. Aleluya. Porque la respuesta de Dios viene de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Incluso lo dice el escritor de Hebreo: Dios hablando de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Hoy nos está hablando a través de su Hijo. Por eso Dios puede hablarte a través de una palabra, a través de una puerta que se pueda abrir. Dios puede hablarte a través de sanidades, de liberación. Dios puede hablarte a través de una dirección divina. Lo importante no es cómo Dios responde. Lo importante es que Dios te va a responder. Pero te vengo a decir algo: quizás que tú no estés tan ocupado que ignore la voz de Dios. Porque muchas veces, aleluya, donde hay tanto ruido, tú no puedes quizás distinguir la voz de tu Padre. Pero en medio de ese ruido, de esa desesperación, de ese caos, de ese estrés, que tu mente está nublada, que tu mente, aleluya, a veces la gente dice: mis amados, vamos a orar para que los cielos se abran. Y yo le digo: los cielos hace rato que están abiertos, lo que está cerrado es tu mente. Vamos a orar para que tu mente se abra. Vamos a orar para que tus ojos se abran. Vamos a orar porque el día que, aleluya, hace 2000 años, el velo que impedía que la presencia de Dios se manifestase se rompió. Se rompió. Ya no hay nada que me detenga. A su nombre. Pero el problema, la situación ciega.
te viene a cegar, te viene a hacerte entender, aleluya, que quizás no hay solución, aleluya, que no hay situación, aleluya, que Dios no pueda resolver. Te viene a decir el problema, quizás Dios se olvidó de ti, quizás eso fue lo que tú mereciste, lo que te toca vivir, aleluya. Pero el gozo del Señor, aleluya, la fortaleza de Dios va más allá de mi situación. Lo importante es entender esto, porque la intervención divina revela lo que el hombre no puede ver. La intervención divina revela lo que el ser humano no puede ver. Cuando Dios viene, aleluya, y le dice: yo te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Lo que Él le está diciendo a Jeremías, lo que tú estás viviendo es lo que tú ves. Lo que yo te voy a mostrar es lo que tú no estás viendo. Por eso lo que Dios quiere enseñarte a ti no es lo que tú ves, porque ya Dios sabe la situación que tú estás atravesando. Dios sabe el problema que tú estás viviendo. Ya Dios no quiere que tú veas eso. Lo que Dios quiere empezar a ver, que tú veas, es lo que ya Dios vio. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alguien está aquí conmigo, alguien puede seguirme, aleluya. Lo que tú no conoces, aleluya, es lo que Dios ya tiene provisto para ti. Lo que tú conoces es lo que tus ojos ven. Pero lo que tú no conoces es lo que Dios te va a revelar. Lo que tú no conoces es lo que Dios te va a enseñar. Lo que tú no conoces es la provisión de Dios que viene para ti, para tu casa, para tus hijos. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso el pueblo de Judá veía destrucción, pero Dios veía restauración. El pueblo de Judá veía una ciudad sitiada de gente, pero Dios veía una ciudad, aleluya, o un país restaurado. Mientras Jeremías veía el presente, Dios le estaba mostrando el futuro, aleluya. Por eso aquel hombre, cuando se levanta, el siervo del profeta, cuando lo que está viendo, que está siendo rodeado, sitiado, aleluya, del ejército, el profeta se levanta y dice, aleluya: Señor, ábrele los ojos a este muchacho para que él vea que es más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Más es el que está con nosotros que el que está contra de nosotros. A su nombre. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre que andaba con Jesús, pero tenía todavía el cuchillo, que le mochó la oreja cuando fueron a Jesús a agarrarlo. Jesús le dijo: tranquilo, tú no sabes que si yo ahora mismo le pido a mi Padre, vienen legiones de ángeles. ¿Cuántos están aquí conmigo? Tú no sabes lo que tú tienes a disposición tuyo, aleluya. Hay un escuadrón que está, aleluya, a disposición de los hijos de Dios, aleluya. Tú tienes, aleluya, un escuadrón que están ahí, aleluya, para que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Jehová te cubrirá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor te protegerá, aleluya, porque hay un ejército acampando alrededor de los que le temen y los defienden. A su nombre. Por eso que cuando Dios interviene, Él te hace ver más allá de las circunstancias. Por eso que la gente, aleluya, cuando ve un evangélico, estoy hablando de un evangélico de verdad, aleluya, estoy hablando de un evangélico. Cuando una gente ve un evangélico y dice: pero ¿cómo tú puedes con el problema, con esta situación, con el perro, aleluya, en la casa que ni te saluda, el gato que ya ni quiere comer la comida, el marido, los hijos, todo el mundo, aleluya, en la casa que te hace la guerra, aleluya? Cuando estás aquí conmigo y mientras más te oprimen, más gozoso tú vienes a la iglesia, y todavía tú sigues yendo a la iglesia, que mi gozo no depende de lo que estoy viviendo. Mi gozo depende de aquel que me llevó de la tiniebla a su luz admirable, a su nombre. Mira cómo tú estás, aleluya, viviendo tiempos de escasez, aleluya, y tú todavía vas ahí. ¿A dónde iré si solamente Él tiene palabra de vida eterna? ¿A quién iré si solamente Él tiene la solución para mi situación? A su nombre. Mis amados, Dios ve lo que nuestros ojos no ven. Por eso, aleluya, Dios ve más allá de ese puntico negro que ha venido con la intención de cegarte y hacerte entender que todo está perdido. Pero la respuesta a tu solución está a un clamor. A un clamor. No una repetición. No a un Padre Nuestro. Porque a veces, aleluya, criticamos, aleluya, el Ave María, pero ya nuestra oración está más mecánica que un carro estándar. ¿Cuántos están aquí conmigo? Oraciones que salen del alma. Oraciones que salen, aleluya, del corazón. Cuando nadie te ve, en tu intimidad, y cuando tú empiezas a clamar: Señor, nadie me ve. Donde se salen las lágrimas, donde se salen, aleluya, hasta donde usted llora por los ojos y por la nariz. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya. Donde le sale agua por aquí, usted no sabe, se le va el maquillaje, se le va todo, aleluya.
Porque en su presencia estamos desnudos. Nada puede ocultarse a la presencia, ¡ey!, del Dios poderoso. Abba. Y usted le dice, mi papito, un chingo. Una vuelta más y dígale. Y usted está ahí con su papito, que nada me interrumpa. Y usted pone el celular en modo de avión y se esconde ahí y dice, Padre, Señor, te amo, te necesito. Y te hace así de un pronto. Wow. Pasaron 5 horas ya. Wow. Pero a veces usted está orando. Ay, Padre. Y 1 minuto nada más que ha pasado, Dios mío. ¿Cuántos están aquí? Usted lo sabe. Por eso que cuando usted está en las redes, usted está tan envuelto en las redes que dice, y ya pasaron 1 hora. Envuélvete así en la presencia de Dios para que tú veas. Aleluya. Y tú le digas, Dios no quiere palabra bonita, Dios quiere corazones sinceros. No le digas más nada y solamente dile, Señor, aleluya. Y en esa intimidad, en ese momento, usted se dará cuenta que quizás usted se postró en la presencia de Dios como un gatico sin fuerza. Pero cuando usted se levanta, aleluya, usted se levanta ahí como con ese león. Usted se levanta sabiendo que Dios tiene poder. Que para Dios lo imposible no existe. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Que el vocabulario de imposibilidad no existe en el reino. Que Dios es poderoso y es capaz de convertir lo difícil en posible. Oh, aleluya. Y estoy hablando con una iglesia que entienda que necesita una intervención divina. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. No confiamos en carro ni en caballo. Confiamos en la fortaleza. Porque no fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová que va a vencer ese gigante. Oh, es la mano de Jehová que te dará la victoria. A su nombre. No es el lugar. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Te puedes ir a Japón y el problema te vas a seguir hasta que no entienda que la victoria está a un paso del clamor. Que cuando clamas a Él, ese soplo que necesitamos, porque la mano de Dios se mueve ahí en medio de ese caos que tú crees que estás atravesando. Por eso este verso, Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y había un caos. En medio de tu caos, Dios se empieza a mover. Pídele, Señor, en medio de este caos, muévete a mi favor. Porque donde hay desorden, el Espíritu trae orden. Donde había tiniebla, el Espíritu trae luz. Donde había vacío, el Espíritu trae vida. Estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, aleluya, eso lo necesitamos. Él dijo Dios lo que necesitamos. Por eso el tema que me tocó a mí en la convención es en cuya presencia estoy. Este fue el tema que me tocó. Como decían esa gente, ¿verdad? Viva Jehová y viva mi alma, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos pueden decir eso hoy en día? Aleluya. Asimismo, el valle de esos huesos secos
van a coger vida cuando el soplo del Omnipotente empiece a soplar a tu favor. El soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo de Dios es el que va a intervenir en tu situación. El soplo de Dios es el que va a intervenir y va a ser libre, aleluya, de las aflicciones que están atravesando tú, tu vida, tu casa. El soplo de Dios va a hacer que los huesos cobren vida, que el muerto empiece a resucitar, que lo imposible se vuelva posible, aleluya, que esas tinieblas empiece a ver luz. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque la realidad, mis hermanos, que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, donde las familias están siendo quebrantadas, donde la generación está siendo confundida, donde vemos una decadencia moral y espiritual, donde la iglesia muchas veces lucha contra la apatía y la indiferencia. La gente está asustada, mis amados, la gente está asustada. Porque antes usted escuchaba, fulano le dio un ataque. ¿Cuánto tenía? 65. Está bien, ya él vivió. Pero ahora es, ¿tú supiste? ¿Quién? De 25 le dio un pum, quedó duro. De 22 quedó así, de un pronto. Se durmió. Y de 15. Niños, mis amados, con cánceres terminales. Niños hasta con diabetes. Aleluya. Enfermedades del corazón. Todas esas cosas, mis amados, vienen con la intención para oprimirnos, aleluya, para desconectarnos de lo espiritual. Quizás para ti ponerte a pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde la gente muchas veces lo ha dejado, aleluya. Porque Dios no se mueve, la mano de Jehová no se ha cortado. Dios es poderoso. ¿Cuántos están aquí conmigo? La respuesta sigue siendo la misma para esa situación. La respuesta sigue siendo la misma donde Dios le dijo al profeta, clama. Clama, Señor, mira cómo está esto. Clama, dile, Señor, en tu nombre hoy voy a salir a trabajar. Clama, Señor, en tu nombre voy a tirar la red. Clama. Los discípulos tiraron la red, aleluya, pero la estaban tirando en el nombre de las experiencias, en el nombre de la conexión, en el nombre de su, aleluya, de sus deseos. Pero cuando Jesús vino, aleluya, dijeron, Señor, en tu nombre vamos a tirar la red. El Señor te está diciendo, empieza a hacer las cosas en mi nombre para que tú veas resultado y puedas tener una cosecha milagrosa. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que, mis amados, para ir concluyendo, gloria al Señor, el pueblo de Judá estaba en crisis. Jeremías estaba preso. La ciudad estaba siendo rodeada. Pero Dios todavía estaba en su trono. No sé si tú sientes, aleluya, que en tu situación ya no hay más. El Señor te dice, deja de llorar, empieza a clamar. El Señor dice, déjate de quejar, empieza a clamar. El Señor te dice, aleluya, porque yo a ustedes les dije una vez, mis amados, el problema de los cristianos es que hay una desconexión entre lo que cree y lo que dice. Yo creo que Dios lo puede, pero mírame a mí, trapo de inmundicia. Escuche esto. Los espíritus inmundos no tienen poder sobre tu vida, pero tienen legalidad contra las palabras que tú declaras. Por eso la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de qué, de edificación. Por eso que por más difícil que tú estés viviendo y atravesando, por más difícil que tú veas que sea la crisis que tú estés experimentando, tú tienes que decir, yo todo lo puedo en Jesucristo. Jeremías escribió dentro de una cárcel, clama a mí, yo te responderé. El apóstol Pablo en medio de una cárcel dijo, con hambre, preso, él dijo, yo todo lo puedo en Cristo. Lo que te está diciendo eso, que el mejor capítulo de tu vida quizás será escrito desde esa cárcel que tú estás viviendo. Hay gente que está viviendo cárceles financieras, cárceles emocionales, cárceles, aleluya, de cualquier índole de tu familia, cárceles espirituales. Aleluya, en ese momento, en esa cárcel que tú estás, el Señor te empieza a clamar, te empieza a revelar, te empieza a decir, aleluya, que tú verás cosas grandes y ocultas, aleluya. Porque en ese momento es donde Él va a intervenir, aleluya. La intervención no depende de la gravedad del problema. La intervención depende del poder de Dios, del Dios que todo lo puede. Por eso el Señor
Señor te dice: clama a mí, clama por tu familia, clama por tus hijos, clama por el matrimonio, por la iglesia, por la nación. Porque cuando el pueblo clama, Dios responde. Cuando el pueblo clama, Dios se levanta. Aleluya. Cuando el pueblo clama, algo y cosas grandes pueden suceder. Aleluya. Cosas que ojo no vio ni oído escuchado, es la que Dios tiene preparada para aquellos que claman, que buscan su rostro, que están dispuestos, aleluya, a dejarlo todo en la presencia de Dios, a su nombre. La Biblia inicia con algo revelador y dice Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no fue hecha de casualidad, vino una intervención de Dios en medio del caos. Por eso Apocalipsis 4:11 dice: porque tú creaste todas las cosas y todo fue hecho por Él. Por eso nosotros entendemos que por la fe entendemos que todo lo que fue hecho, el universo, fue hecho por la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra, ese verbo encarnado que, aleluya, en hebreo la gente le dice el barak de Dios. Cuando Dios empieza a hacer cosas de lo que nunca ha existido. En esa situación tan difícil, es mi oración que Dios empiece a hacer cosas a favor de tu vida. Y cuando digo cosas, no estamos diciendo, aleluya, algo al azar, sino que esas cosas tú las vas a cambiar por la situación que tú estás atravesando. Y vas a decir, en medio de este caos, Dios va a restaurar mi casa, Dios va a libertar mi familia, Dios va a libertar mis hijos, Dios va a libertar, aleluya, todo lo que Dios tenga que hacer, aleluya, Él lo va a hacer. Cuando el pueblo empieza a clamar, Dios se levanta a favor de su iglesia. Necesitamos una intervención divina, necesitamos que Dios empiece a moverse a favor, aleluya, de aquellos que le buscan. Así que levántate tú que duermes, levántate, come y bebe, porque el largo camino nos resta, aleluya. Esto no es para cobardes, esto es para gente que está dispuesta a marchar, a seguir, aleluya, buscando el rostro de Dios. Porque Dios se levanta a favor de sus hijos, Dios se levanta a favor de su casa. Él va a intervenir a favor de nosotros. ¿Cuántos pueden creerlo?